Hola, ¿cómo están? Soy Laura Sofi, directora del Museo del Origami en Colonia del Sacramento, Uruguay. Hoy está con nosotros Daniela Izquierdo Ruiz, una diseñadora industrial mexicana que acaba de terminar su doctorado en la Universidad de Durham en el Reino Unido. Muchos diseñadores industriales se vuelcan a la producción de artículos para el hogar, vehículos o muebles atractivos. Daniela, en cambio, ha enfocado sus investigaciones hacia el aprovechamiento de los recursos que brinda el origami para mejorar el bienestar emocional. Junto con su madre, Elvia Ruiz, han publicado un manual de uso compartido entre pacientes y cuidadores de enfermos de Alzheimer con ejercicios que ayudan a ejercitar la memoria y disminuir el estrés. Los invito a conocer a Daniela Izquierdo Ruiz. Hola, me llamo Daniela Izquierdo Ruiz y soy mexicana, pero actualmente vivo en Madrid, España. Yo el origami lo aprendí como un hobby desde pequeña. Tuve la fortuna de crecer con una de las grandes origamistas mexicanas, la profesora Elvia Ruiz, quien es también mi madre. Al tenerlo en la cotidianidad pude empezar a explorar muchas cosas del origami, entre ellas la potencia que tenía como herramienta creativa. Cuando empecé la carrera de diseño industrial, la empecé a utilizar como una de mis principales herramientas de composición en 2 y 3 dimensiones, no solo para generar estructuras, sino para explorar esas composiciones. A lo largo de mi carrera me empecé a dar cuenta que el proceso era lo que más me interesaba, no tanto el resultado, sino cómo llegaba a ese resultado, todo lo que involucraba el proceso de tomar una pieza de papel y de transformarla en algo más. Cuando acabé la carrera y la maestría, me integré al mundo académico como profesora de la Facultad de Diseño e Ingeniería en la Universidad Tecnológico de Monterrey en la Ciudad de México. Y ahí, junto con la profesora Elvia Ruiz, desarrollamos un programa piloto a través de ejercicios específicos de origami que desarrollamos nosotras. Y enseñábamos a nuestros alumnos conceptos de percepción visual y de composición en 2 y 3 dimensiones. Empezamos a contrastar cómo los alumnos que aprendían a través de origami no solo los comprendían mejor en el momento, sino que además eran capaces de integrar en proyectos más avanzados de una manera más coherente. El proyecto tuvo mucho éxito y se desarrolló durante casi 4 años, pero nos empezamos a dedicar más de lleno en la investigación del uso del origami. Elvia actualmente se enfoca a la parte educativa y del uso del origami como herramienta de inclusión, y yo estoy enfocada a la investigación del origami como herramienta de diseño de ingeniería emocional. Juntas, junto con otra de mis hermanas, fundamos lo que es Apapacho Ikigai Paper Studio. Somos diseñadoras, ingenieras y educadoras y artistas visuales enfocadas al uso del origami como una herramienta de diseño cognitivo, educativo, de inclusión y emocional. Una de las partes, como ya les mencionaba, que más me interesa a mí del uso del origami es el proceso, y uno de los conceptos que más me interesa es el origami multivalor. El origami multivalor está basado en el concepto de las formas multivalor, que de acuerdo a Pino Parini son aquellas formas que podemos percibir de una forma u de otra. Un ejemplo claro es como cuando se rompe un vidrio o un espejo y alguien puede ver en la parte rota una estrella, o alguien ve triángulos, o las nubes. Las nubes son formas multivalor. Entonces, lo que yo me enfoqué fue a desarrollar estructuras de origami que permitieran que las personas tuvieran esas experiencias multivalor a través de realizar pliegues y de modificar esos pliegues. Por ejemplo, aquí lo tengo un ejemplo. Estas dos figuras están realizadas de la misma forma, con los mismos pasos, pero se ha modificado un ángulo. Al modificar ese ángulo generamos dos estructuras completamente diferentes. La persona que realiza la estructura puede decidir cómo modificar ese ángulo para generar formas y estructuras tan variadas como pueden ser estas, como pueden ser estas. Este proceso de integración de las manos, atención, acción, percepción, y cómo eso puede llevarnos a desarrollar procesos cognitivos y a procesar mejor también y a gestionar mejor procesos emocionales. También hemos colaborado con la Asociación Mexicana de Alzheimer en el desarrollo de un manual de estimulación cognitiva para adultos y sus cuidadores. Es un manual que funciona en ambos lados.
Por un lado, para tratar de hacer más lento el proceso degenerativo del Alzheimer y por otro, para darle una herramienta, una válvula de escape a los cuidadores para relajarse, porque ellos también están sometidos a grandes niveles de estrés. Entonces, bueno, a grandes rasgos, esto es lo que yo hago y me interesa el origami. Y si quieren saber más, pueden meterse a nuestras redes sociales o a la página web de Apapacho Ikigai Paper Studio. Gracias.